Estamos grabando, gente de YouTube, seguidme en las redes sociales. Recordad que hoy seguimos con Guerra y Paz y que tenéis el resto de la novela leída hasta ahora, claro, en el canal de YouTube, en una lista de reproducción. No sé si hay 30 directos, más de 30 directos leyendo esta joya, ¿vale? Es un tochaco que estamos leyendo pues cuando se pueda, poquito a poquito, ¿no? Pero que siempre quedará para la historia de la humanidad, leída por mi voz señorial, dulce a la vez que amarga, por las palabras que digo. Y con un cafecito, como siempre, uno de los mejores cafés, hecho por máquina de café italiana, no un expreso de mierda, que son basura. Sorry, not sorry, ¿vale? Ah, qué bueno. Y si no recuerdo mal, el otro día empezamos la sexta parte y nos quedamos en el capítulo 3 o en el apartado 3, como ustedes lo quieran denominar, de la sexta parte de Guerra y Paz. Y seguimos. Hermano mío emperador, escribía la primavera de 1812 el emperador Napoleón al emperador Alejandro. El conde de Narbona me ha dado la carta de su majestad. Observo con satisfacción que su majestad recuerda Tilsit y Erfurt. Hermano mío emperador, escribía Alejandro el 12 de junio después de que las tropas de Napoleón atravesaran el Niemen. Ha llegado a mis oídos que a pesar de la sinceridad, si su majestad no está dispuesto a derramar la sangre de nuestros súbditos por un malentendido como este, el entendimiento entre nosotros será posible. Su majestad tiene aún la posibilidad de librar a la humanidad de las penalidades de una nueva guerra. Alejandro. Vemos como Napoleón y el zar Alejandro se trataban como hermanos entre ellos, ¿no? Por lo tanto, pues más que una guerra entre ellos, masacraban a sus pueblos en pos de unos ideales bastante deleznables, ¿vale? Así fueron las dos últimas cartas, las dos últimas expresiones de la relación entre estas dos personas. Pero evidentemente, a pesar del dos veces mencionado en la carta recuerdo de Tilsit y Erfurt, a pesar de la sobreentendida promesa de que Napoleón iba a ser siempre igual de encantador como lo fuera en Tilsit y Erfurt, a pesar de ese deseo a través de todas las complejas sutilezas de las relaciones diplomáticas e internacionales que penetraban hasta el mismo corazón del recuerdo querido y personal sobre la amistad con Alejandro, como dice una mujer que ha sido amada para apaciguar a un amante endurecido y enfriado, recuerdas el primer instante en que nos conocimos, recuerdas esos momentos de arrebato, esa noche a la luz de la luna. A pesar de todo eso, era evidente que lo que había de suceder sucedería y Napoleón entró dentro de las fronteras rusas, es decir, tuvo que actuar como actuó, del mismo modo que no se sabe por qué razón cae de la rama una manzana madura. Habitualmente se piensa que cuanto mayor es el poder, mayor es la libertad. Los historiadores que describen acontecimientos históricos dicen que esos acontecimientos suceden por el deseo de una persona. César, Napoleón, Bismarck, etc. Aunque decir que en Rusia murieron 100.000 personas matándose los unos a los otros porque así lo quisieron una o dos personas es tan absurdo como decir que una montaña minada de 1 millón de puts se cae porque el último trabajador la golpea con la pala. Napoleón no llevó Europa a Rusia, pero los ciudadanos de Europa lo llevaron consigo forzándole a gobernarles. Para convencerse de esto solo hace falta pensar que se le atribuye a ese hombre el poder de obligar a 100.000 personas a matarse los unos a los otros y a morir. Es cierto que existe una ley humana zoológica similar a la ley zoológica de las abejas que las obliga a matarse las unas a las otras y a los machos a matarse los unos a los otros e incluso la historia confirma la existencia de esa ley, pero que un solo hombre ordene a millones que se maten los unos a los otros no tiene sentido porque es incomprensible e imposible. ¿Por qué no decimos que Atila guió sus huestes, sino que ya entendemos que las naciones fueron del este al oeste? Pero en la historia moderna ya no queremos entender eso. Nos sigue pareciendo que los prusianos vencieron a los austríacos porque Bismarck fue muy fino y astuto, cuando toda la astucia de Bismarck solamente se camuflaba bajo un acontecimiento histórico que había de suceder irremisiblemente. Ese engaño nuestro proviene de dos causas. La primera de la capacidad psicológica de falsificar por adelantado las causas intelectuales para algo que sucede inevitablemente, lo mismo que tomamos por una visión del futuro algo sucedido en el instante de despertarse, y la segunda de la ley de coincidencia
innumerables causas en cada acontecimiento casual, la misma ley por la que cada mosca puede considerarse con justicia como el centro y sus necesidades, como la finalidad de todo el universo, por la misma ley por la que a un hombre le parece que el zorro engaña a los perros con su cola, mientras que en realidad la cola solo sirve de contrapeso para las curvas. El fatalismo es tan comprensible en el contexto histórico como incomprensible resultan los seres individuales. No en vano las palabras de Salomón, el corazón del zar está en la mano de Dios, se han convertido en un proverbio. El zar es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual, y tiene menor libertad de elección que el resto de las personas. Cuanto más poder, cuantos mayores vínculos con otras personas, menor es la libertad. Aquí vemos que Tolstoy está exponiendo una idea bastante filosófica de que la historia avanza por sí sola, ¿no? De que como que la historia así en mayúsculas tiene como un destino y que nosotros irremediablemente nos vemos abocados a cumplir ese destino, por mucho que nosotros nos pues enfademos, nos resistamos, al final vamos a tener que realizar los actos que la historia tiene preparados para nosotros, ¿no? Es como una especie de destino manifiesto. Existen actos involuntarios que pertenecen a la esfera elemental de la vida del hombre y hay actos voluntarios, por mucho que digan los fisiólogos y por más que estudien el sistema nervioso humano. Un argumento irrebatible contra ello es el de que ahora yo puedo alzar o no alzar la mano. Puedo seguir escribiendo y detenerme. Eso es indudable. ¿Pero acaso puedo yo saber en el mar lo que digo? ¿Puedo saber en la guerra lo que hago? ¿Puedo en un conflicto con cualquier otra persona, en una acción donde el sujeto de mi acción no soy en absoluto yo mismo, acaso puedo saber lo que hago? No, no puedo. Ahí actúo por las leyes humanas instintivas y espontáneas. Y cuanto más poder se tiene, cuantos mayores son los vínculos con otras personas, menos libertad. No se actúa por uno mismo, como lo hacen los maestros, artistas o pensadores que son libres, sino como el coronel, el zar, el ministro, el esposo o el padre que no son libres. Se está sujeto a las leyes instintivas y sometiéndose a ellas con ayuda de la imaginación inconscientemente fingen su libertad y de una innumerable cantidad de causas convergentes de cada fenómeno accidental eligen aquellas que les parecen que justifican su libertad. En esto consiste todo el malentendido. El emperador Napoleón, a pesar de que a él le pareciera ahora más que nunca que dependía de él derramar o no derramar la sangre de su pueblo, nunca más que entonces había seguido esas desconocidas leyes que lo obligaban, suponiendo que él actuara por su propia voluntad, a hacer aquello que había de suceder. No podía detenerse, no podía actuar de otro modo. Una innumerable cantidad de causas históricas le empujaban hacia aquello que debía suceder, y él era su rostro visible. Él, como un caballo enganchado a la rueda de un molino, pensaba que avanzaba por sus propios intereses, moviendo el mecanismo ajustado a la rueda del caballo. Los ejércitos, reunidos y agrupados en un centro, habían sido reunidos por causas accidentales y espontáneas. Esa fuerza necesitaba actuar. El primer pretexto que se presentaba de forma natural era Rusia, y siguiendo la ley de coincidencia convergieron miles de pequeñas causas, reproches por la vulneración del sistema continental, el duque de Oldenburgo, el instante de cólera durante la salida, cuando el propio Napoleón no supo qué decir a Kurakin, el embajador ruso en París. Después los movimientos de tropas hacia Prusia para protegerse de la amenaza. Para que la amenaza no fuera risible hacía falta hacer preparativos serios. Al hacer esos preparativos serios, aquel que los hiciera se dejaba arrastrar por ellos. Cuando muchos de ellos ya se habían hecho, apareció la falsa vergüenza de que no fueran en vano y se creó la necesidad de ponerlos en práctica. Hubo conversaciones que a los ojos de los contemporáneos se hicieron con el sincero deseo de conseguir la paz, y que solamente hirieron el amor propio de ambas partes y causaron inevitables conflictos. Ni la voluntad de Alejandro, ni la voluntad de Napoleón, ni la voluntad de los pueblos, y aún menos el sistema continental, el duque de Oldenburgo o las intrigas de Inglaterra, sino la innumerable cantidad de circunstancias convergentes de las cuales cada una podía ser llamada causa, llevó a aquello que debía suceder, a la guerra, la sangre, y todo aquello que repugna al ser humano y que por tanto no puede provenir de su voluntad. Vamos, que está diciendo aquí que la guerra es como una sucesión de casualidades, ¿no? De casualidades y de causalidades, ¿no? Cuando una amenaza madura
una amenaza. Cuando una manzana madura y cae, ¿por qué cae? ¿Por la gravedad? ¿Porque la rama se ha secado? ¿Porque el sol la ha madurado? ¿Porque pesa más? ¿Porque el viento la sacude? ¿O porque el chico que se encuentra debajo se la quiere comer? Ninguna de esas es la causa. Todo ello es solo la coincidencia de las condiciones con las que suele producirse el acontecimiento vital orgánico y accidental. Y el botánico que descubre que la manzana cae porque tiene tejido celular, etc., tendrá la misma razón y la misma sin razón que el niño que está debajo del árbol y que dice que ha caído porque él quería comérsela. Como tendría razón y no la tendría aquel que diga que Napoleón marchó hacia Moscú porque así lo quiso y fracasó porque así lo quiso Alejandro. En los acontecimientos históricos, las grandes personalidades son las etiquetas que dan la denominación al acontecimiento, pero son los que, al igual que las etiquetas, tienen una menor relación con el acontecimiento. Es decir, está diciendo aquí que las personas que nosotros consideramos que son creadoras del acontecimiento realmente simplemente son la etiqueta, ¿no? Como el estandarte de ese acontecimiento, pero que realmente no han realizado nada relevante, ¿no? en dicho acontecimiento. Y con esto acaba el capítulo 3, que más que una cuestión novelada ha sido como una explicación, ¿no? Una especie de intrusión de Tolstoy dentro de la novela para explicarnos su pensamiento sobre la historia, ¿no? Y los acontecimientos históricos relevantes. A mí me ha parecido interesante, pero sí que ha sido como un corte extraño, ¿no? Vamos con el capítulo 4. El 11 de junio, a las 11 de la mañana, el coronel polaco Pogowski, que se encontraba en el Niemen con un regimiento de ulanos, vio una carroza que galopaba hacia él, tirada por 6 caballos cubiertos de espuma, seguida del séquito imperial. En la carroza estaba sentado el emperador Napoleón con su gorro y su uniforme de la vieja guardia, conversando con Berthier. Pogowski nunca había visto al emperador, pero le reconoció inmediatamente y preparó a sus hombres para el saludo oficial. Napoleón se encontraba esa mañana en el mismo estado en que estuviera la memorable mañana de la batalla de Austerlitz. Se encontraba en ese estado vespertino fresco y claro en el que todo lo difícil se antoja naturalmente fácil y precisamente precisamente porque uno cree en sí mismo, piensa que es capaz de todo y más que creer no duda ni un instante y actúa como si una fuerza externa que no dependiera de él le obligara a actuar. Napoleón se encontraba desde por la mañana en ese estado, reforzado por el paseo de 15 verstas con los rápidos caballos sobre los suaves muelles, por el hermoso camino entre la hierba cubierta de rocío, los brotes de trigo creciendo y por todas partes el esplendor de junio con el verde de los bosques brotando. Iba, según pensaba, a examinar el sitio para cruzar el Niemen. Aún no había tomado una decisión sobre la cuestión de si iba a cruzar entonces el río o si iba a esperar la respuesta de Lauriston. Pero en esencia iba porque esa mañana él era el inevitable ejecutor de la voluntad de la providencia. La mañana era preciosa, se encontraba en el mismo estado de ánimo vespertino que en la batalla de Austerlitz, en el que era inevitable que emprendiera algo. Le causaba alegría la idea de que él, a pesar de toda su grandeza, a pesar de la última estancia en Dresden, durante la cual los reyes emperadores formaban su comité de recepción, él, que concediéndole una gracia a la casa de Austria se había casado con su princesa, él, a pesar de todo esto, iba en persona a examinar el lugar de paso y dar las órdenes pertinentes. Saludando a los ulanos polacos, sin retirar la vista del empinado meandro que hacía el Niemen, salió de la carroza y llamó a los oficiales con un gesto de la mano. Algunos generales y oficiales se acercaron a él. Suchorzewski fue uno de los primeros, y Napoleón le preguntó acerca de los caminos hacia el Niemen y sobre la situación de la vanguardia de las tropas. Sin terminar de escuchar el final del discurso de Suchorzewski, Napoleón, bajando el catalejo con el que miraba, le dijo a Berthier que tenía la intención de inspeccionar él mismo el Niemen.
Berthier preguntó apresuradamente a los oficiales si ese reconocimiento del terreno no supondría un riesgo para el emperador por parte de los cosacos, y ante la respuesta afirmativa informó al emperador de que su persona y su sombrero eran demasiado conocidos por todo el mundo y que sería imprudente bajar y ponerse al alcance de los disparos de los cosacos. Napoleón miró a los oficiales buscando entre ellos a uno de su estatura. La conciencia de su corta estatura siempre le había sido desagradable a Napoleón y las personas de gran estatura le turbaban. Pero esa era una mañana feliz, como siempre es feliz para la gente que se encuentra en un feliz estado de ánimo. O los oficiales resultaron ser de corta estatura, o Napoleón solo reparó en estos, pero dijo con una sonrisa que se pondría un uniforme polaco. Algunos oficiales se apresuraron a quitarse el uniforme, incluso Suchorowski, pero no había tenido tiempo de desabotonarse cuando la severa mirada de uno de los miembros del séquito de Napoleón le detuvo. Napoleón, como París con la manzana, debiendo elegir una beldad, miró sin sonreír a los oficiales que se desvestían y dado que el coronel Pogowski era el de mayor graduación, o bien porque de la ropa interior que llevaban los oficiales la más limpia era la suya, el emperador le eligió a él. Y habiéndose quitado su levita gris con la banda, que fue instantáneamente atrapada como si se tratara de una reliquia, se puso la levita y la gorra de Pogowski. Berthier también se disfrazó apresuradamente de ulano polaco y dio orden de que se eligiera para el emperador un caballo manso, dado que Bonaparte era un jinete medroso e inseguro. En compañía de Berthier y del mayor Suchorowski, Napoleón se acercó a caballo a la aldea de Alexoten y desde ahí al Niemen, tras el que en la lejanía se divisaban los cosacos rusos. Se prepara la war, la verdadera war de guerra y paz. Hemos tenido ya 2, si no me equivoco. Al ver ese Niemen, en el que 5 años atrás había tenido lugar la paz de Tilsit, y lo más importante, ese Niemen tras el que nació ese misterioso y colosal imperio escita, parecido al que había llegado Alejandro de Macedonia y tras el que se encontraba ese Alejandro que le exigía insolemnemente la retirada de las tropas francesas de la Pomerania cuando toda Europa se inclinaba ante él, el soberano de Francia, y tras el que se encontraba esa ciudad asiática de Moscú con sus innumerables iglesias y pagodas chinas. Al ver ese Niemen, ese precioso cielo y ese campo que terminaban en el horizonte, se puso el uniforme polaco y descendió bajo los disparos de la vanguardia rusa, y ya no pudo evitar decidir que al día siguiente atacaría. Volviendo hacia la aldea Nogariski, Suchorowski, que iba más atrás, escuchaba cómo el gran hombre cantaba con voz de falsete: Mambrú se fue a la guerra, y veía la brillante, luminosa y alegre mirada que se detenía en todo, indiferente, y que hablaba del feliz y ligero estado en el que se encontraba en ese instante el gran hombre. Desde Nogariski se envió la orden de trasladar ahí el cuartel general, y Napoleón dictó la disposición que ordenaba atravesar el Niemen y atacar. Además de eso, precisamente en Nogariski se presentaron por primera vez al emperador Napoleón muestras de billetes rusos falsos por valor de 100 millones de rublos que fueron comparados con los verdaderos y aprobados por el emperador, y se presentó para su firma una sentencia de fusilamiento para un sargento polaco que le había dicho una insolencia a un general francés. Y aquí termina el capítulo 4 y vemos ya que bien explica Tolstoy la preparación a la batalla, madre mía. Y también vemos cómo los polacos, con esta última frase, son tratados como si fuesen de segunda clase, ¿no? Porque vemos que un sargento polaco le había dicho una insolencia a un general francés y lo habían fusilado. A un sargento polaco, ojo, que no es un soldado de a pie, ¿vale? No le han castigado, le han enviado a casa, ha tenido que pagar algo, le han cortado una mano, no, le han metido un fusilamiento, ¡pam! Venga, a tu casica. Vamos a seguir con el capítulo 5. No quiero rimas obscenas, ¿eh? El emperador ruso con la corte ya llevaba aproximadamente un mes residiendo en Wilno, donde también se encontraba el cuartel general del ejército ruso. Después de muchos bailes y fiestas en casa de los magnates polacos, en casa de los cortesanos y en casa del propio emperador, en el mes de junio a uno de los generales ayudantes polacos del emperador se le ocurrió celebrar una comida y un baile en honor del emperador de parte del cuerpo de generales ayudantes de campo. Esta idea fue muy bien acogida por todos. El emperador expresó su acuerdo,
Los generales ayudantes recogieron el dinero por suscripción, y la persona más del gusto del emperador fue invitada para ser la anfitriona del baile. Bennigsen ofreció su casa de las afueras, y el 11 de junio fue el día elegido para la comida, el baile, el paseo en barca y los fuegos artificiales. El mismo día en que Napoleón diera la orden de atravesar el Niemen y de que las tropas de la avanzada, haciendo retroceder a los cosacos, atravesaran el Niemen, el emperador pasó la tarde en la dacha de Bennigsen, en el baile dado por los generales ayudantes de campo. Madre mía con los nombres, joder. Por la tarde, al día siguiente, hubo una alegre y brillante fiesta con la condesa Lovich. Mola el apellido Lovich. Había un ambiente especialmente alegre y animado. Entre las bellezas polacas, la condesa Bezukhova no comprometía la reputación de las bellezas rusas y se hizo notar. Boris Drubetskoy, que había sido invitado por mediación de Helene Bezukhova, también estaba en el baile. A las 12 de la noche seguían bailando. El emperador, pasándose por delante de los bailarines, detenía a unos y otros con esas cariñosas palabras que sólo él sabía decir. Boris, como todos los del baile, honrado por la presencia del emperador, se dirigía constantemente a éste y estaba a su lado, a pesar de bailar y hablar con las damas. Al comienzo de la mazurca vio que Balashov se acercaba al emperador, que le estaba diciendo algo a una dama polaca, y se detenía, aunque era inadecuado detenerse frente al emperador. Eso significaba algo. El emperador le miró interrogativamente y comprendió que Balashov actuaba así solamente porque había una importante razón para ello y que necesitaba hablar con el emperador. Haciéndole una leve inclinación de cabeza a la dama, en señal de que la audiencia había finalizado, el emperador se volvió hacia Balashov y, cogiéndole del brazo, se fue con él. De manera espontánea le abrieron paso a ambos lados, dejándole un amplio camino de 3 sasen. Boris miró al grueso y rastreramente fiel rostro de Arakiev, que al advertir la conversación del emperador con Balashov se separó de la muchedumbre, pero no se atrevió a acercarse. Boris, como la mayoría de las personas honestas, sentía una instintiva antipatía hacia Arakiev, pero la benevolencia del emperador hacia él le hacía dudar de la justicia de sus sentimientos. Balashov le decía algo al emperador con rostro muy serio. El emperador se enderezó rápidamente, como una persona ofendida y sorprendida, y siguió escuchando tranquila y amablemente. Boris, a pesar de la clara conciencia de lo que se hablaba era muy importante, a pesar del ardiente deseo de saber de qué se trataba, comprendiendo que si el conde Arakiev no se atrevía a acercarse más, él no podía ni pensarlo, se apartó hacia un lado. De forma inesperada, el emperador y Balashov fueron directos hacia él. Estaba en la puerta de salida al jardín. No tuvo tiempo de alejarse y escuchó las siguientes palabras del emperador, que hablaba con la agitación propia de una persona ofendida. Solo habrá reconciliación cuando no quede en mi patria ni un solo enemigo armado. Ante estas palabras, el emperador, advirtiendo la presencia de Boris, le miró orgullosa y decididamente, y como le pareció a Boris, al emperador le resultaba agradable decir esas palabras. Estaba satisfecho de la forma en que había expresado su pensamiento, e incluso le satisfacía que Boris le escuchara entusiasta y respetuosamente. Que nadie lo sepa, añadió el emperador. Boris entendió que eso se refería a él. Y el emperador se marchó. Las noticias comunicadas por Balashov en el baile del emperador eran el paso de Napoleón con todo su ejército, sin previa declaración de guerra, a través de Niemen a una jornada de distancia de Vilno. Estas inesperadas noticias lo fueron más, especialmente después de un mes de infructuosa espera y en el baile. En el primer instante el emperador se sintió indignado y agitado con esa noticia, y bajo la influencia de este momentáneo sentimiento halló la que después sería una famosa sentencia que a él mismo tanto gustaba y que expresaba completamente sus sentimientos. Al volver a casa desde el baile, el emperador mandó llamar a las 2 de la madrugada al secretario Shishkov y le ordenó que escribiera al gobernador militar de San Petersburgo y a las tropas, y exigió que se incluyeran indispensablemente las siguientes palabras: no habrá reconciliación hasta que en la patria rusa no quede ni un solo enemigo armado. Ni uno solo, Ni uno, Al día siguiente se escribió esa carta que comenzaba con las palabras: hermano mío emperador, que aparece al principio del capítulo anterior, y se envió a Balashov a hablar con Napoleón como un último intento de reconciliación.
Al día siguiente la noticia que llevara Balashov era conocida por todos. El cuartel general del emperador se mudó una estación más atrás, a Sventsyany, y todas las armas del ejército retrocedieron. Vamos, que se estaban como defendiendo. Y aquí termina este capítulo 5. Y nosotros vamos a leer el siguiente capítulo, con el cual terminaremos, que es el capítulo 6. Pero antes, un poquito de cafés. Qué bueno está el café, pero guau. Vamos a ver que todo está guapos. Se acerca la guerrica, La novela ya está en su etapa final. Y se pone harto interesante. O sea, hasta ahora ha sido interesante por cómo ha explicado Tolstoy pues la realidad de, sobre todo de la cortesanía rusa, ¿no? Y todas estas cosas. Pues ahora vamos ya al conflicto guapo, al Juego de Tronos ruso, Venga. Capítulo 6. Al partir Balashov, el emperador le repitió de nuevo las palabras: no habrá reconciliación hasta que en la patria rusa no quede ni un solo enemigo armado. Y ordenó que se las transmitiera indispensablemente a Napoleón, aunque es probable que precisamente porque el emperador sentía con su tacto que no era apropiado transmitir esas palabras en ese instante, en el que se estaban haciendo el último intento de pacificación, no las escribió en la carta y por eso ordenó a Balashov que las transmitiera, es decir, sentía una necesidad personal de expresarlas. Vamos, que no se oficializaron, ¿no? En una carta que después quedase en la historia, ¿no? Como un hecho oficial. Balashov partió de noche. Llegó con el alba a la vanguardia y fue detenido por los centinelas de la caballería francesa. Los soldados húsares, con los uniformes carmesí, no le dejaron pasar. No le hicieron ningún honor e irrespetuosamente conversaron sombríamente entre ellos en su presencia y mandaron a buscar al oficial. Fue algo extraordinariamente raro para Balashov, acostumbrado por su posición desde mucho tiempo atrás a recibir honores. Y después de su cercanía al poder supremo, su conversación de hacia 3 horas con el emperador, ver ahí en tierra rusa ese hostil y lo más importante, irrespetuoso trato. Pero espontáneamente le vino el pensamiento de la insignificancia de esas gentes y de que a pesar de que parecían ser personas al igual que él, con brazos, piernas, memoria e ideas, a pesar de que le impedían el paso a la fuerza, tenía la misma relación con ellos que el granito de trigo con una de las principales ruedas del molino. Incluso no les miraba cuando esperaba en las filas. No estuvo esperando mucho tiempo. El coronel de húsares francés Julner se acercó a él sobre un hermoso caballo bien alimentado, con el aspecto de satisfacción y bienestar que tenían también sus soldados que se encontraban en las filas. Era ese primer periodo de la campaña, cuando las tropas todavía se encuentran en buen estado, casi como en un desfile en tiempos de paz, solo que con un toque marcial más informal y con ese matiz de alegría, excitación y espíritu emprendedor que siempre acompaña al comienzo de la campaña. Las tropas se acicalan, se pavonean como si no supieran que muy pronto no solo no van a tener tiempo de cepillar la cola a los caballos, sino que no tendrán tiempo de cepillarse sus propios cabellos, como si no supieran que pronto no habrá alegría sino horror, terror, sufrimiento y muerte. El coronel Julner fue discreta y dignamente cortés, entendiendo visiblemente todo el significado del envío de Balashov. Le condujo a través de sus soldados y se puso a conversar con él con una sonrisa. No habían andado ni un centenar de pasos cuando le salió al encuentro el rey de Nápoles, el mismo Murat, que tan diestramente había tomado él solo el puente de Viena y el que, por todos sus servicios a Napoleón, ya hacía entonces tiempo que era rey del reino de Nápoles. Cuando Julner, señalando al brillante grupo frente al que iba Murat ataviado con un manto rojo y cubierto de oro y piedras preciosas, dijo que era el rey de Nápoles, Balashov, en señal de acuerdo y respeto, inclinó levemente la cabeza y fue al encuentro de Murat, que ahora era rey, más majestuoso e imponente que lo fuera en el año 1805 en el puente de Viena, donde junto con Belliard se apropió de la otra mitad de Viena. Ese ya era el Murat que se llamaba rey de Nápoles y en cuyo título todos creían.
Era ese Murat que la víspera del día en que por exigencia de Napoleón de unirse al ejército debía salir de Nápoles, al ir paseando de la mano de su esposa y acompañado de cortesanos por las calles de Nápoles para distraerse de las aburridas ocupaciones diarias, dos panaderos italianos se levantaron y gritaron a su paso: ¡Viva el rey! Murat, con una triste sonrisa, que inmediatamente, como cada sonrisa del zar, se reflejó en los rostros de los cortesanos, dijo: «Pobres desgraciados, me dan lástima, no saben que mañana les abandonaré». Él, como un viejo caballo algo comilón, pero siempre dispuesto para el servicio, montado en un caballo árabe adornado con oro y piedras preciosas, alegre, radiante, animado por los acostumbrados preparativos de antes de una guerra, fue al encuentro de Balashov. Tocó ligeramente con la mano su gorro ribeteado de oro y adornado con plumas de avestruz y saludó alegremente al general ayudante de campo del emperador Alejandro. Se acercó y puso una mano sobre las crines del caballo de Balashov. Su bondadoso y bigotudo rostro resplandecía de autosatisfacción cuando Balashov, al conversar con él, le decía: «A su majestad, de su majestad», en todos los casos, con la connatural afectación del uso demasiado frecuente del título al dirigirse a una persona para la que ese título todavía es nuevo. El Murat este iba hecho un faisán, madre mía, todo de oro, vestido que parecía eso que se iba de boda, O bien a Murat le gustó el rostro de Balashov, o se encontraba en un alegre estado de ánimo por la hermosa mañana y el paseo a caballo, pero desmontando y cogiendo del brazo a Balashov, comenzó a conversar con él en un tono en absoluto regio ni hostil, sino con el tono con el que conversarían unos bondadosos y alegres criados cuyos amos han discutido y que siguen siendo buenos amigos a pesar de las relaciones entre sus patrones. «Y bueno, general, parece que la cosa acabará en guerra», preguntó Murat. Balashov reconoció que realmente el asunto estaba así, pero advirtió que el emperador Alejandro no quería la guerra, y que el hecho de que lo hubieran enviado a él lo demostraba. «¿Así que no cree que el instigador de la guerra sea el emperador Alejandro?», dijo Murat con una sonrisa bondadosa bajo sus bigotes. Al hablar de las causas de la guerra, Murat dijo lo que seguramente él mismo no deseaba decir, pero lo hizo a causa de la alegría. «Deseo de todo corazón que los emperadores den fin a este asunto entre ellos y que la guerra que ha comenzado en contra de mi voluntad acabe lo antes posible». «No le entretengo más. Me ha alegrado conocerle, general», añadió Murat, y Balashov, después de hacerle una reverencia a su majestad, siguió adelante, suponiendo por las palabras de Murat que se iba a encontrar muy pronto con Napoleón. Pero en lugar de llevarle rápidamente al encuentro de Napoleón, los centinelas del cuerpo de infantería de Davout retuvieron de nuevo a Balashov, y el ayudante del comandante del cuerpo al que avisaron le condujo al encuentro del mariscal Davout. Y aquí termina este maravilloso capítulo 6. Y el próximo día, compañeros y compañeras, seguiré. Bueno, leemos el capítulo 7, que veo que es cortito y que me da tiempo. Fijaros que bien, Esto es un plus que no os lo esperabais. Si es que mis directos son tan maravillosos que siempre están llenos de sorpresas. Vamos con el capítulo 7. Me da a mí, antes de seguir, que lo van a ir paseando al pobre Balashov por todo el regimiento, por todo el ejército de Napoleón, conociendo a X y a Y sin llegar incluso, no es una apuesta, pero sería gracioso que ni siquiera llegase a hablar con Napoleón en ningún momento y que se tuviese que ir ya, ¿sabes? Una cuestión cómica, ¿no? Vamos con el capítulo 7. El sombrío Davout era completamente lo opuesto a Murat. Era el Arakiev del emperador Napoleón, un Arakiev no cobarde, pero tan preciso y cruel que no sabía expresar su lealtad de otra manera que a través de la crueldad. Estas personas son necesarias en el mecanismo del organismo imperial, lo mismo que los lobos son necesarios en el organismo de la naturaleza. Siempre están presentes, siempre aparecen y se mantienen, por mucho que su cercanía a la cabeza del gobierno resulte impropia. Si no hubiera esa necesidad orgánica, ¿cómo podría ser que una persona cruel, que arrancaba personalmente los bigotes a los granaderos y que a causa de sus nervios no podía soportar el peligro, el ignorante y poco cortés Arakiev, pudiera mantener una posición fuerte junto al caballo bondadoso y de tierno carácter que era Alejandro? Pero eso debía ser así, y así era. Balashov encontró al mariscal Davout en un cobertizo sentado sobre un tonel y ocupado en tareas administrativas. Estaba comprobando las cuentas.
Hubiera sido posible encontrar un alojamiento mejor, pero el mariscal Davout era una de esas personas que buscan a propósito situarse en las más sombrías condiciones de vida para tener el derecho a estar sombríos. Precisamente para ese fin están siempre apresurada y obstinadamente ocupados. No hay lugar para ocuparse y pensar en la felicidad y en la parte amorosa de la vida del hombre, cuando, como usted puede ver, estoy sentado en un barril en un sucio cobertizo y trabajando. Era el primer emo de la historia. El primer placer y necesidad de esas gentes consiste en, al encontrarse con la juvenil y bondadosa alegría de vivir, arrojar a los ojos de esa animación su sombría y obstinada actividad. Davout se proporcionó ese placer cuando le llevaron a Balasov. Cuando entró el general ruso se sumergió aún más en su trabajo, y al mirar a través de las gafas al alegre rostro de Balasov, que se hallaba bajo la influencia de la hermosa mañana y la charla con Murat, se volvió aún más sombrío y sonrió maliciosamente. He aquí todavía un petímetre con gentilezas, pensó él. Ahora no es tiempo de gentilezas. Yo era contrario a esta guerra, pero una vez que la guerra ha comenzado, no hay que ser gentil, sino trabajar. Advirtiendo en el rostro de Balasov la desagradable impresión, Davout se dirigió a él severamente y fríamente con la brusca pregunta de qué necesitaba. Suponiendo que le daba ese recibimiento solo a causa de que Davout no sabía que él era el general ayudante de campo del emperador Alejandro e incluso su representante ante Napoleón, Balasov se apresuró a comunicarle su nombre y su misión. Al contrario de lo que él esperaba, que esa noticia cambiara instantáneamente el tono y el trato de Davout al más respetuoso posible, como de ordinario ocurría con las personas groseras, Davout, después de escuchar a Balasov, se volvió aún más seco y grosero. ¿Dónde está el paquete?, preguntó él. Démelo y yo se lo haré llegar al emperador. Balasov dijo que tenía órdenes de entregar el paquete personalmente al emperador. Las órdenes de su emperador se cumplen en su ejército, dijo bruscamente Davout. Debe hacer lo que le digan. Y como para hacer sentir aún más al general ruso su dependencia de la fuerza bruta, Davout salió del cobertizo y llamó al centinela. Balasov sacó el paquete que contenía la carta del emperador y sin mirar a Davout lo dejó sobre la mesa. La mesa consistía en una puerta de la que aún sobresalían las bisagras arrancadas, colocadas sobre dos barriles. Davout cogió el sobre y leyó lo que había sobrescrito. Está en su completo derecho de mostrarme o no mostrarme respeto, dijo Balasov, pero permítame que le advierta que tengo el honor de ser general ayudante de campo de su majestad. ¿Dónde puedo esperar la respuesta? Davout le miró en silencio. Evidentemente estaba considerando si se había equivocado satisfaciendo excesivamente su necesidad de mostrar que era un trabajador y no un galante. Se le darán las atenciones precisas, dijo él, y guardándose el sobre en el bolsillo salió del cobertizo. Un momento después entró el ayudante y condujo a Balasov a un alojamiento preparado para él. Balasov comió aquel día con el mariscal, en ese mismo cobertizo, en esa misma tabla apoyada sobre barriles. Pasó 3 días más en el cuartel general de Davout y avanzó junto a él en dirección a Vilno, ya sin ver al mariscal, sino teniendo a su lado al inseparable ayudante, un general francés. Y con esto terminamos. Le están toreando al pobrecico de un lado para otro. Muy interesante se está poniendo esto, ¿eh? El próximo día seguiremos porque se acerca la war, la guerra. Se acerca el meollo de la cuestión y también se acerca el final de esta maravillosa novela. Como siempre, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado en este ratito de lectura. Os mando millones de abrazos, millones de besos y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.